Bendito sea el Eterno. Amén. Jeremías. Estamos arriba, estamos en vivo. Sí. Hoy tenemos... Mira, vamos a empezar, pero rápido. Pero rápido. Porque este tema yo creo que no nos dan ni la media hora ni los 45 minutos. Tú sabes que la semana pasada, Sí. Harold, hablamos acerca del asunto del rapto, Sí, claro. ¿verdad? Y lo vimos desde un punto de vista histórico. La historia de dónde viene. Exacto. Y así. ¿De dónde viene? Hay quien argumente, o quien pueda argumentar, que no importa que haya venido de la Kunza, que haya venido de los jesuitas, que Sí. haya venido de un grupo de gente que lo que querían era confundir. Confundir, sí. Ok, hay personas que siempre y cuando tengan la razón, pues Ujú. no le importa si la doctrina viene De donde del sea que venga. infierno, siempre y cuando le dé la razón. Sí. ¿Entiendes? ¿Usted sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Disonancia cognitiva. All right. Eso se llama disonancia cognitiva. Y para ponerla para ponernos en perspectiva de lo que es la disonancia cognitiva, es un ejemplo sencillo. Hoy en día la música que se está consumiendo es una música que va en contra de los valores que normalmente nosotros sabemos que lo que es correcto, ¿verdad? Correcto. Ok. Cuando usted, el hecho de que usted tiene unos valores que lo criaron, en el momento de que usted escucha esa canción o la letra de esa canción, usted sabe que eso está hablando de adicciones, de prostituciones y de cosas que usted sabe que está mal, que le hace un daño. Y eso, la información repetitiva, llega un momento que se queda en las personas. Exacto. Pero usted no lo escucha, usted no lo consume. Va a un sitio que sí se consume eso. Y usted, bueno, tú estás ahí y la consume. Llega un momento que... Pero el ritmo es bien. Y después... Bueno, que yo le escucho una vez en mi casa no me hace daño. Pero usted sabe que le hace daño. Exacto. Entonces... Tú vas, digamos que soltando y tú Sí. te vas adaptando. Te vas aunque adaptando. Eso no, Te vas principio- adaptando. En principio eso crea la disonancia cognitiva, Exacto. que es el rechazo Exacto. a eso. Y que tu cuerpo se siente incómodo. Sí, que porque tú te sabes sientes lo que está incómodo. bien y lo que está mal, pero Exacto. tú le das para allá. Entonces, el cuerpo entra en un estado de estrés cuando tú tienes los hechos de que hay algo que está mal, pero tú tienes situaciones o eventos que sí se están sucediendo y tú los pones en combinación y no van uno con el otro. Exacto. Tú te encuentras en el medio. Entonces el cerebro automáticamente toma la decisión de buscar la forma de entrelazar una y otra información para no quedar mal con ninguno de los bandos. Por eso es que usted ve que hay experimentos de que las personas entran... Hay un experimento bonito. Una clase dice, la maestra dice, todos vamos a decir que esta hoja de papel es roja Sí. y es azul. Y entra un estudiante que llega tarde y ella empieza a preguntar random y todo el mundo dice que es roja y él se encuentra raro. Pero por la presión del El lugar, presión de grupo, sí. él dice, ¿y qué hago? Todo el mundo dice que es roja pero es verde. Pero para encajar, él entra en un estado de estrés y el cerebro ¡pap! Hace lo que es más fácil que ir con lo que Ir con dice la corriente. Ir con la corriente. Eso mismo es disonancia por ejemplo, cognitiva. y es bueno que empecemos esto. Quizás alguien se preguntará, ven acá, pero no era del No rapto. es de que Dios. hablo. No del rapto, no de la Biblia. Es que el asunto que debemos de entender, que al mismo tiempo nosotros no solamente estamos luchando Aleluya. con un asunto psicológico, sino con un asunto espiritual. Muy espiritual. Automáticamente una persona se encuentra con un tema como este, que es, a ti te han enseñado en la iglesia Sí. todo el tiempo. Mira, Sí. antes de la gran tribulación, a ti te van a llevar, se va a venir, antes de Sí. la bestia, antes del falso De profeta. manifestarse. Antes de manifestarse, a ti te van a llevar, tú no vas a aparecer ahí, tú no estás en ese cuento, eso es nada más para aquellos, los judíos, los que queden aquí, judíos. eso es para... Y cuando viene alguien y te dice en un video, como nosotros estamos haciendo ahora, Sí. y te dice, no, eso no es así, tú has sido engañado, esa información que te han enseñado, ese pensamiento, esos valores que a ti te han inculcado, chocan automáticamente. Por Sí. eso es que nosotros queremos empezar este tema con esa parte de la disonancia cognitiva y otro tema es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación. ¿Cómo es el sesgo de confirmación? Ahora mismo yo te estoy diciendo, yo te voy a poner argumento. Sí. Porque dijimos que en esta semana íbamos a hacer el argumento bíblico. Los argumentos. Yo te estoy hablando del argumento bíblico. Yo te pongo, ok, pero tú dices, tú vas a Google y dices, ¿por qué? Tú pones en Google, ¿por qué el rapto sí es bíblico? Y te va a aparecer las razones Y de te por van qué a se son aparecer bíblicos. personas defendiendo Claro. eso. Puede ser positivamente o negativamente. Pero lo van a Puede hacer. ser a nivel profundo como lo estamos haciendo nosotros, Claro. a nivel es
porque te puedo decir, nosotros estamos trabajando a nivel escolástico, o sea, un asunto analítico sí. de la Biblia, histórico. Pero viene alguien y le dice, no, mira, eso no es así lo que él dice, porque tal y tal dice aquí, y aquí en este verso dice tal. Sí. Porque así que se han manipulado todas las cosas Sí, en la Biblia. sacando los textos de contexto. De contexto. Entonces, por ejemplo, tú agarres y a esa persona le expliques y ella diga, ah, sí, es verdad, míralo aquí. Míralo aquí. Sesgo de la confirmación. Yo elegí qué creer. Exacto. De hecho, lo que hace el común, cuando se te enseña los facts, los hechos, cuando se te enseña la historia, se te enseña el contexto, tú escoges no creer. Ya llega un momento que la persona te dice, bueno, yo lo que me quiero salvar ya. Exacto. Y prefiere no estudiar. Exacto, por ejemplo, eso me ha pasado muchísimas veces. O sea, que por ejemplo, por eso yo creo que es muchas veces importante no sobrecargar a la persona de información. Exacto, sí. Obviamente, mira, aquí hay una información. Esta información que yo tengo en la cabeza, yo duré años para aprendérmela. ¿Entiendes? Sí. Nosotros ya tenemos 4 o 5 años estudiando Torah. Torah. Y nosotros repetimos todos los años el ciclo estudio, sí, de Torah, y hemos pasado 5 veces por encima de un estudio de un año completo. Amén. Lo que significa que nosotros en un día no le vamos a meter a la gente toda esa información. Toda esa un solo video de 30 minutos. O sea, ni un video de 30 minutos. Eso. Entonces, por eso que queremos empezar por esta parte, por la parte de que automáticamente ustedes escuchan un argumento que no va en contra de lo que usted cree, no cierre el video. Exacto. No rechace la información. No se olvide de que este video existe. No se olvide de que este tema existe. Amén. Porque yo sé que hay muchos que van a ver el tema y quizás no van a entrar al video. No. Pero eso le va a empezar a trabajar. Y aquellos, ¿verdad?, que Yahweh puso para que abran los ojos. Amén. Sí lo van a ver. Lo van a abrir. Sí, o sea, la palabra dice, el que está destinado al cautiverio, al cautiverio va. Y o sea, dice, todo lo que me diste, todo lo que me entregaste, míralos aquí. Exacto. Entonces, el Eterno sabe por qué permite ciertas cosas. Exacto. Bendito Entonces, sea el Padre. Se trata de orar Amén. para no ser engañados. Amén. De orar para no rechazar la verdad. Porque si usted rechaza una palabra que es bíblica, usted está rechazando no al que la da, sino al que envió a ese que la da, ¿entiende? Usted está rechazando al mismo Yahweh. Amén. ¿Entiende? Entonces, por ejemplo, entrando más a ese tema, antes de entrar a los argumentos, entrando a esa parte del asunto religioso y cómo se ve, nosotros tratamos la semana pasada la parte histórica. Ok. ¿Verdad? Sí. Tratamos esa información. Hoy queremos tratar la parte bíblica. Pero eso no vale nada si usted, ¿verdad? Para usted, para el individuo, para nosotros vale muchísimo. Amén. Pero para el individuo que lo recibe, no vale nada si no toma esta información, la canaliza, ora, amén. la protege y la lleva. No a que esta... Porque nosotros no estamos pidiendo que nos crean a nosotros. No, claro que no. ¿Entiendes? Al contrario, lo que nosotros vamos a decir, tome su Biblia, exacto, cualquiera, claro, y léala, y analícelo. Y esto es algo que es una profecía, que esto iba a pasar. Este tipo de cosas iban a pasar. Claro. Porque el enemigo, el padre de las mentiras, el adversario, siempre trata de confundir a las personas. Eso es lo que siempre ha pasado. Right. Entonces, ¿cuál es el deber suyo? Cuando usted escucha un estudio, cuando usted ve a una persona que está hablando de algo bíblico, tome su Biblia y los versos que ellos digan, anótelo, o búsquelo, o en su tiempo de oración, y pídele al Padre que le traiga discernimiento y revelación a esa información, para que si es así, que claro, Padre, mira, yo estoy un poco confundido con lo que esos jóvenes están diciendo, yo quiero entender más. Claro. Entonces, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas que tú ni siquiera entiendes, ni has visto. Dice la palabra. Y es importante, Harold, porque este no es un tema menor. Exacto. O sea, esto, por ejemplo, yo creo que nosotros podemos tomar a la ligera. Ninguno. Pero hay cosas que tú puedes decir, mira, si tú te equivocas en esto, más adelante quizás tú... entienda y tome el camino. O quizás tú puedas... quizás no sea tan grave el asunto que tú no entiendas. Hay personas que interpretan
como la discusión que había en el primer siglo. Se divorcia por esto, se divorcia por aquello. Sí. Ese era un tema que sí, pero el tema del rapto le está diciendo a las personas, Harold, mira, tú... Ay, Dios mío. Mira, te voy a dar este ejemplo. Cuando sucedió aquello que sucedió en el 2019-2020, Amén. que había que inyectarse una cosa que supuestamente iba a sanar, que no sana nada. Que no sana nada. Eso, habían personas en Estados Unidos, aquí no tanto, pero en Estados Unidos había muchos que daban el siguiente argumento. Ay. Ese cosa no es el sello de la bestia. Wow. Cuando tú preguntas, cuando le preguntaban por qué, ¿cuál es el argumento para tú decir que eso no es el sello de la bestia? Porque la bestia se va a manifestar después que nosotros no estemos aquí. Después del rap. Sí. Harold, mira, cuando yo escuché eso, yo dije, este tema es grave. Ay, sí, es algo grave porque realmente... Y una de las cosas que nosotros tenemos que, ya para entrar en materia, que tenemos que entender es que al momento de que usted empieza a escoger lo que usted estaba diciendo, usted toma la información, el sesgo de información, usted toma lo que le conviene e incluye lo que es, por ejemplo, el rapto. Hay cosas que usted lo está pasando por sentado y está diciendo, no, esto no, pero esto sí. El pacto que Yahweh puso para con su pueblo y la casa de Israel, que era la que todos entramos por el pacto del derramamiento de sangre de Yeshua en el madero, eso no. Exacto. Es el rapto. Exacto. Entonces, el rapto es yo. Entonces, vamos a hablar por la Biblia. Claro. ¿De dónde sí y dónde no? ¿Y cuál es el texto que se ha sacado de contexto? Claro. Entonces, para que la gente entienda el punto que yo estaba diciendo, o sea, de terminar ese punto. Sí, perdón. No te preocupes, eso así. Te estamos diciendo que esa persona dijo, pero no era una sola persona, era un grupo defendiendo de que no, esa no es la marca de la bestia, porque la marca de la bestia no va a venir hasta que no suceda el rapto. Sí. Es decir, y cuando venga la marca, no, ponte el chip, porque ese no es la marca de la bestia, porque antes de que venga la marca de la bestia nosotros nos vamos. Harold, es que me vuela la cabeza nada más de pensarlo, de cómo tú puedes ser manipulado. Bueno, Apocalipsis lo dice. Apocalipsis 12:9 dice. Habla del dragón y habla de que el dragón, que Hasatán, engañó al mundo completo. La serpiente. O sea, ¿a qué mundo fue que engañó? A todo el mundo. Pero todo el mundo es cristiano. No, o es católico. Lo que pasa es que tú estás pensando mal. Cuando dice que... Gracias por el tremendo argumento. No, mira, nos reímos. Pero es una realidad. Y hacemos que exponga eso que tú me dijiste a mí. Me lo dijiste personalmente, claro. Tú me dijiste que ese tema te entristece. Sí. Que es algo que te entristece. Ese tema honestamente yo me río y discúlpame pero me río, pero ese tema me trae mucha tristeza porque al momento de que una persona se esfuerza por mantener una teoría, por más que argumentos se le den y se le enseñe de dónde viene, esa persona se mantiene ahí, decide qué creer y qué no, y él decide hacerse de la vista gorda de la realidad de las cosas y de los hechos, y decide creer esa mentira que por mucho tiempo ha sido creada y ha sido enviado a las personas. Me hace entender de que la persona no se está preparando ni siquiera bíblicamente ni para defenderse. El enemigo entonces no está preocupado por esas personas porque están engañados. Ellos están ahí agarrados. Entonces llega un momento que cuando se presenten las situaciones fuertes, ¿qué usted va a hacer? Exacto. Es interesante ese tema y podemos hablar más adelante. Fluya. Pero queríamos empezar con esta parte. Amén. Yo sé que hasta este punto, al minuto 14, 15 del video, ya hay varias personas que han salido, hay otros que están. Y para los que están, nosotros tenemos ¿por qué nosotros decimos que el rapto, además de su origen, porque la historia está ahí, además de su origen dudoso, que eso es como las fiestas que antes eran paganas y se asimilaron, ¿entiendes? Que es otro de los temas que vamos a tratar dentro de la próxima semana, ya que está llegando la Navidad. Sí. ¿Verdad?
eso se han añadido a través de asimilaciones. Adelante. Pero vamos a hablar acerca del argumento número 1. La primera resurrección. Y cuando la palabra dice que sucede la primera resurrección. Me parece que tú lo puedes buscar ahí en la Biblia. Sí. Si lo puedes buscar ahí, acá mismo en la Biblia. Ese me parece que es el capítulo 22 de Apocalipsis. Capítulo 22 de Apocalipsis. Sí, yo voy leyendo. Adelante. Dice, vamos a ver si los oyentes entienden o lo captan al principio dónde es que está el problema. Estamos aquí ya luego de que pasó el periodo de la gran tribulación, el falso profeta, el que se va en contra de la Torá y que se va en contra del profeta, ¿entiendes? Ya sucedió todo este sistema y ya viene un nuevo sistema. Exacto. Ya es final de Apocalipsis, ya esto ya es los tiempos finales, sí. Ya pasó todo lo que nosotros, para los que creen que pasa rapto, ya pasó rapto. Sí. Para los que creen el periodo de los 7 años que se expresa, ¿verdad? De los 1280 días, que no son exactamente días. Ya ese es otro tema. Pasó. Pero quiero que entendamos que estamos en un contexto bien avanzado al final de Apocalipsis. Ya pasó todo esto. Y mira lo que dice. Verso 1. Después vi a un Malak bajando del cielo, que tenía la llave del abismo y una gran cadena en sus manos. Es el capítulo 20 de Apocalipsis. Él prendió al dragón, esa serpiente que es el demonio, y a Satán, y le ató por 1000 años. O sea, esto es antes del periodo de los 1000 años. Sí. Bien. Y antes de la venida del Mashiach. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que ya no pudiera engañar a las naciones, hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Después de esto, tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Sí. Entonces vi los tronos y aquellos que recibieron autoridad para juzgar. Vamos a ver las personas que están ahí. Sí. Vi las almas de los que habían sido decapitados por dar el testimonio de Yeshua y por clamar la palabra de Yahweh. Amén. También aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos vinieron a vida y gobernaron con el Mashiach por 1000 años. Y escucha lo que dice el verso 5. Sí. El resto de los muertos no vinieron a vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Y quiénes son los que vienen en la primera resurrección? Ok, el contexto te lo dice. Sí. Aquí arriba dice: aquellos que habían sido decapitados por dar el testimonio de Yeshua. Aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y aquellos que no habían recibido la marca de la bestia. Ni en su frente. Entonces, ni en sus manos. Lo especifica que el resto no vinieron a vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Okay. Esta es la primera resurrección. ¿Dónde viene el problema? Sí. ¿Dónde viene el asunto, Harold? Para ver si tú lo captas. Si tú lograste captar la parte. El verso 5 dice que al final de Apocalipsis, capítulo 20, verso 5, dice que esa es la primera resurrección. ¿Qué defiende el rapto? Que antes del periodo de los 7 años que se expresa de gran tribulación, viene Yeshua. Bueno, algunos dicen que Yeshua, algunos dicen que el arcángel Miguel. Porque cuando no hay una verdad concreta, tú tienes que suponer para rellenar hoyo. Disonancia cognitiva. Exacto. Tremendo. Sí. Entonces, por ejemplo, tú tienes que rellenar para rellenar hoyo. Pero, por ejemplo, aquí dice que esta sería la primera resurrección. Ok. El rapto defiende la teoría de que antes del tiempo de la gran tribulación, venía Yeshua. Venía Yeshua. Se lo lleva. Se llevan a los que resuciten. Y va a haber una resurrección. Y también a los que estén en la tierra. Y se lo va a llevar al cielo. Y aquí se van a quedar los judíos. Entonces, no puede ser, Harold, que en el capítulo 20, luego que había pasado todo esto, porque el contexto te lo explica, te está hablando de que esa es la primera resurrección. No.
Apocalipsis, ¿quién fue que escribió esto? Eso está mal. No, o sea, ahí tiene que haber algo que nosotros tenemos que explicar. Ahora viene la disonancia cognitiva o el sesgo de confirmación. Sí. Tú vas a Google y tú vas a encontrar a alguien que te va a explicar esto. Sí, lo que pasa Pero es que hay analiza, un error. analiza que si tú analizas bien, Sí, analiza si lo piensas espiritualmente y si tú ves, si tú estudias, te vas a dar cuenta que lo que te va a decir no es bíblico. Exactamente. ¿Entiendes? Exactamente. Quizás te puede dar una explicación relativa o una explicación filosófica. En otras palabras, lo que dice Apocalipsis 20, justamente en el verso 5, si nosotros lo ponemos en contraste con lo que defiende el rapto, entonces los tiempos no caen. Eso No como caen. para que entienda lo que estamos tratando de explicar aquí. Si se supone que lo que sucede al final de Apocalipsis, en el capítulo 20, verso 5, es la primera resurrección, entonces no cae con los tiempos o con lo que profesa lo que es el rapto Entonces, o el falso rapto. Al final, tú puedes decir ahora, o está mal la teoría del rapto, Sí. o está mal Apocalipsis. Cualquiera de las dos. O arranca, tú vas y va al griego, ve a Strong y mira a ver si ahí no dice primera. Lo que tú quieras. Si tú... Búscalo en todos los idiomas, Mientras como tú lo más quieras. profundo busques, Más te vas a dar cuenta. más te vas a dar cuenta que es una realidad. Así es. Si tú lo dejas superficial, cuando viene a ver tú encuentras a alguien que te engañe. Que te engañe. Ve a Exacto. Strong, busca la palabra que para ver si es primera que dice ahí, si no es segunda, si no es una mala traducción. Mira a ver si es en griego lo dice así. Sí, sí, Mira sí, a ver sí, si sí, cuando sí. si se tradujo al latín lo pusieron mal, si cuando se tradujo al portugués el idioma que tú Que quieras. búsquele los diferentes, las coordenadas en el Strong, Busque cuáles difer- diferentes no, traducciones tiene, significado, búsquenla aplicaciones. en la Reina Valera, búsquenla en la Kadosh, búsquenla en la nueva La King James, versión. en la Biblia del Oso, en la que tú quieras. Mientras más profundice, más va a abrir Te los vas a ojos. dar cuenta. ¿Entiendes? Y ese es el primer argumento. Yo creo que ahí podemos cerrar el podcast. Yo creo que se cayó ese. Pero- El argumento número 2 dice, el término iglesia, que yo sé que usted no el 18. Apocalipsis 13:7 dice, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. El término iglesia, ¿qué es lo que significa iglesia? ¿Y qué es una iglesia? Una eclesía. ¿Quién? Para definir cualquier tipo de reunión. No, pero No- no eran reuniones para la palabra. No necesariamente Ok. tenía que ser una reunión bíblica. Es el término griego que se utilizaba para reunión. Sí. Ahora, vamos a llevarlo al contexto bíblico. Ok. Vamos a llevarlo a la Septuaginta, que es la traducción griega. ¿Cómo lo utiliza la Septuaginta? La traducción griega de la Torá. Cuando habla de eclesía, Sí. habla directamente de una reunión del pueblo de Israel. Así es. ¿Cuándo se empezó a entender que eclesía no era una reunión del pueblo de Israel, sino una institución? No es un pueblo, es una institución. Es una institución. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo empezó a suceder esto? Cuando se adaptó y se separó Amén. a Israel, como decir los judíos, Los judíos. y se separó a la iglesia como una institución. Exacto. ¿De dónde viene el asunto del rapto? De la misma separación de iglesia. Con los judíos. Con o con judíos. Israel. O sea, con el original. Con no el es- pueblo de Yahweh. No es ni siquiera con Israel, Harold, que es lo peor. Que es el asunto es con los judíos. Sí, es Porque con se han ellos. entendido que los judíos Son malos. son malos, pero los judíos son todo Israel. Exacto. Pero tú que estudias Torah, ¿es así? No, claro que no. Si nos vamos atrás al inicio, el Eterno declara una profecía y una bendición sobre el padre de multitud, sobre Abraham, ¿verdad? Que bendecirán a la persona, se hablará. Son 10 bendiciones que el Eterno declara sobre Abraham, ¿verdad? Ok, perfecto. Abraham tiene un hijo, y tiene 2 hijos, y entonces de la descendencia de Abraham viene Jacob. Jacob tiene 12 hijos, y se le conoce como las 12 tribus del pueblo de Israel. La tribu número 4 es la tribu de Judá, Exacto. de donde vienen los judíos. Todo el dominicano no es romanense, pero el romanense es dominicano. Exacto. Ya, eso es. Es parte de Israel, pero no todo Israel. Pero Exacto. nosotros lo podemos ver
lo podemos discutir, pero, o sea, bíblicamente. Bíblicamente. Pero la parte de la iglesia, de Apocalipsis 6 al 18, no importa que el término Apocalipsis no está ahí. Habla de los santos. Exacto. No importa que el término iglesia no esté ahí. De los santos. El término iglesia habla de una reunión de los santos. Está Así hablando es. de los Kadoshim. Sí. Está hablando de el pueblo de Israel. Y en el contexto no que yo lo leí, que yo leí un texto bíblico y me cuadró. En el contexto que dice la palabra, en el contexto real. Yendo a Strong, yendo a definición, a diccionarios, estudiándolo con lo que tú quieras, con la hermenéutica, con los diferentes tipos de interpretaciones que hay en cuanto a las cánones cristianos, lo que sea, todo, donde tú lo busques de una manera escolástica, ¿verdad? Claro. O sea, analítica. Tú te vas a dar cuenta que esa es la interpretación correcta del texto. Es que al momento de que tú lees la palabra santos, que viene de la traducción o de la transliteración de la palabra kadosh, ¿qué significa eso? Apartado, ungido. Apartado. Ya. Entonces, aquí habla de los apartados, de los que vencieron. Entonces, es que el contexto del mismo texto te lo dice, y ese es el problema. Cuando nosotros tomamos un texto para utilizarlo como argumento, vamos a buscar el cerebro, la mente humana va a buscar la forma de aplicarlo y de acomodarlo para entenderlo a su conveniencia. Exacto. Eso es lo que pasa. De explicarlo. Adelante. Vamos, o sea, esto lo podemos extender de una manera increíble, pero vamos al tercer argumento. Sí. Hay un texto bíblico muy famoso que es uno de los pilares en cuanto a la parte del rapto. ¿Qué es este tercer argumento? Este texto bíblico se toma aisladamente y se dice: hay dos hombres en el campo, uno será tu mano y uno será dejado. Uno será tomado y uno será dejado. Sí. ¿Verdad? Yo he escuchado hasta que dicen que se van a llevar los bebés y otro se va a quedar. Ajá. Se lleva una mujer y si otra se queda, se lleva el marido y se queda el esposo. He escuchado muchos términos, muchas formas. Marino, ¿cómo se llama? El que canta La Gran Tribulación. No sé. Ok. Estanislao Marino, él habla acerca de un rapto pretribulacional. Pretribulacional. ¿Entiendes? Él habla de que es la gran tribulación. Yeshua vino, se llevó su pueblo y los otros se quedaron a sufrir la... ya sé. Sí. Ya recuerdo la Tercer canción. Cielo También. tiene una canción que habla acerca de... Lo estoy mencionando porque son canciones famosas. Que son canciones Al famosas. final, Harold, incluso dentro de las mismas canciones, tú ves esa influencia. Porque no te está explicando lo que la Biblia en realidad te dice. Dentro de las películas, ¿cuál es el tema principal? Los que no aceptaron, mira cómo se fue, dije que se quitó y ahí se quedó hasta la ropa. Hasta la ropa se queda, sí. ¿Tú no has visto la película? Claro que sí. O sea, hasta en caricatura, claro. en la que película, en caricatura. O sea, todo el sistema te está llevando desde pequeño sí. A que entiendas a y que creas tú algo. creas eso. Por eso, el conocimiento contrario a eso te es tan difícil de Sí, aceptar. y te parece, y tú fácilmente lo tachas como que eso es fake news, como que eso es noticia falsa, eso no es real. Entonces, por ejemplo, una explicación para este argumento. Sí. Se presupone en este texto que Kadosh significa raptado. Eso es lo que se presupone al leer el texto. Ya entendí. Bien, lo cual es basado en lo que se cree que insinúa el texto. No es que lo dice claro, Sino lo que sino lo que puede insinuar el texto. La interpretación por cómo se puede tomar lo que dice el Exacto. texto. ¿Cómo se puede tomar si tú lo ves desde ese punto de vista? Claro. Leyéndolo fuera de contexto. Si leemos el texto en contexto, Yeshua hace una comparación entre los últimos tiempos y los tiempos de Noé. Amén. Es decir, una separación entre aquellos destinados a destrucción y los destinados a conversión, ¿verdad? Sin embargo, el cumplimiento de esto está de nuevo en Apocalipsis cuando vemos que la mujer es guardada del ataque de la bestia. Eso es Apocalipsis. No me acuerdo exactamente del texto. 15, 12, si mal no recuerdo. Okay, Dame sí. un segundo. Sí, porque precisamente era de lo que estábamos hablando.
Permítame, porque a mí sí que me gusta leer con la palabra. Habla. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a pelear con ella. Si leímos más hacia arriba, es donde dice, de hecho ese tema de Apocalipsis, el inicio de ese tema, dice, la mujer, entre comillas, Israel y el dragón, que es el adversario, exacto, que es lo que vamos a hablar más adelante en claro, Apocalipsis 12:9, que es lo que él intenta. Y dice que la mujer fue protegida por un tiempo y fue puesta en el desierto, exacto, donde un lugar que el mismo Adonai preparó para ella. ¿Cuál es la mujer? Israel. Ok, ¿dónde está hoy en día Israel, Jeremías? Rodeado de... Bueno, un desierto. Sí, en un desierto. En un desierto. Ok, entonces, ¿quién es Hasatán? El adversario. El que ¿Y cómo se le conoce? El padre de la mentira. Ok, entonces su trabajo es engañar. Una de las cosas que yo estudiaba que tú puedes utilizar para entender y comprender y tratar de combatir la disonancia cognitiva es haciéndole preguntas a las personas, exacto, que así más fácil tú llegas al punto, exacto, cuando tú tienes los argumentos y más tú le vas haciendo la pregunta y llegan al punto. Entonces, al final de Apocalipsis capítulo 12, verso 17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a pelear contra el resto de la descendencia de la mujer. Si usted se lee el texto completo, dice que de esa mujer tuvo un hijo que vino a ser el Mashiach, quien iba a ser el Salvador que hizo Yeshua. Yeshua viene de la misma descendencia, Yeshua, que es Israel, el pueblo de Yahweh, amén, que Yahweh escogió desde que escogió a Abraham y dio una profecía. Entonces, ¿qué pasa? Este tema me encanta. ¿Qué pasa? Que de ahí, de la bendición, ti será bendita todas las naciones de la tierra. Eso se vino a cumplir. La bendición de Abraham se cumplió en Yeshua. Yeshua murió en un madero y por el derramamiento de su sangre, amén, dice que durante ese tiempo que él estuvo muerto, ¿dónde él fue y qué él hizo? Al Sheol, a predicar. Él fue al Sheol. ¿Y qué fue lo que dicen? ¿Qué es lo que dice la palabra que él le quitó al adversario? El acta de los decretos. Ok, entonces ya él no tenía forma de cómo acusarnos delante de Yahweh. Si nosotros vamos a Job y leemos, ¿qué hacían los malaj? Se reunían y iban donde el Padre. ¿Y qué Yahweh le preguntaba a la serpiente? Al caído. ¿Conoces a mi siervo Job? No hay uno como este en la... ¿Me sigue? Porque que no podemos leer un solo texto y ya. Hay que entender cómo se conecta una cosa con otra. Ok, ¿qué hace Yeshua? Le quita el acta de los decretos. Ya él no tiene una forma como acusarnos a nosotros. Ya él se enfureció con la mujer, que en este momento está hablando del pueblo que se mantiene físico en el desierto. Entonces, ¿cuáles son los parientes o los otros descendientes de la mujer? Que el adversario crea religiones, que la palabra religión lo que hace es enredar, engañar, que estábamos hablando de eso antes de iniciar, y mantiene a todo el mundo, es como una forma de deceive, engañar, como hacer, mantenerte entretenido en algo para que tú no veas la realidad. Lo que hacen los magos, lo que hacen las personas, que con una mano te voy engañando con algo cuando estoy haciendo otra cosa por aquí atrás. Truco te lo hago con y otra te hago el truco con otro. Exacto, entonces eso es lo que está pasando. Exacto. El sistema mantiene a las personas entretenidas en ciertas cosas, y usted puede buscar los textos y usted puede buscar la palabra y léalo en su Biblia. Apocalipsis capítulo 12 verso 17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a pelear contra el resto de la descendencia de ella, aquellos que obedecen de manera correcta los mandamientos de la Torá de Adonai Yahweh y tienen el testimonio de Yeshua. Ok. En la Reina Valera del Mesías. De como ellos O sea, le dicen, está ¿verdad? claro. Está clarito. Entonces, ¿qué está pasando? Que este sistema del mismo rapto, de que usted lo explicó bíblicamente, usted lo estuvo explicando bíblicamente, Exacto. y explicó la historia de dónde salió, aleluya, y ahora podemos ver que esto es una profecía, que esto es algo que siempre ha estado aquí en la Torah. Adelante, manito. Exacto. No, y la respuesta de por qué van a haber dos hombres en el campo, uno será tomado, no arrebatado ni raptado, sino que uno será apartado. ¿Entiendes? Sí. Es el mismo cumplimiento que tú dices, uno será apartado
y eso está dentro de la misma palabra. Claro. Es lo que estamos diciendo. Eso se cumple cuando la mujer es guardada, ¿verdad? Cuando viene, ¿verdad? Ese sistema en contra de ella, Amén. la mujer es guardada y va a haber un grupo que no va a ser guardado. No Si va a ser está hablando de un grupo que va a ser guardado, va a haber un grupo que no lo va a hacer. Exacto. Entonces, esto aquí, si usted lo saca de contexto y lleva este texto bíblico a su terreno, Claro. usted puede utilizarlo como argumento para decir, sí, existe el rap. Ajá, pero míralo ahí donde lo dice. Exacto. Que me van a llevar. Pero si usted lo estudia seriamente, con contexto, usted no va a entender eso porque usted va a entender una realidad. Amén. Lloro allá, güey. Ustedes han visto, ustedes lo han puesto desde el punto de vista, ustedes lo han analizado, Amén. Shalom, more. Shalom. Shalom. Ustedes lo han analizado desde el punto de vista que dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Sí. Lo han analizado desde el punto de vista que pueden ser las dos tribus. No. Los dos. Las dos tribus. Los dos palos. Lo han analizado desde el punto de vista. Dice que No, al final no. ellos lo Va a unir en una lo sola va a unir. mano. Ajá. Sí. También. Es algo, o sea, yo lo que quiero no necesariamente que tenga que ser así, Ajá. Sí. sino que hay que ver todas las Vertientes. posibilidades Exacto. de la teología o de lo que marca la palabra, porque acuérdense que hay muchos abanicos que se abren. Sí, correcto. Sí. Entonces, cada término bíblico o enseñanza o estudio, hay muchas vertientes. Exacto. Entonces, posiblemente, eso igual que, por ejemplo, los 144,000 sellados. Sí. Ustedes se recuerda que en el libro de los jubileos, Jubileo o Enoch, hay un estudio sobre eso, Sobre los sellados. sobre los sellados, que son habla de 100 y pico, Sí. y que le sacan la 10ª parte. Oh, sí. ¿Recuerda? Sí, ese es en el libro de Melquisedec. Sí, En el le libro de sacan la Melquisedec. 10ª parte y queda en 144. Sí. Entonces recuérdense que los 144,000 sellados directamente apunta a una cosa específicamente. Exacto. Entonces es como el uno será tomado Y el otro y el otro será dejado. Dos estarán durmiendo en una cama, Sí. el uno será tomado Y el otro será. y el otro será dejado. Entonces hay que ver, porque es bueno que también ese abanico ahí se abra. pero ya eso será cuando ustedes lo hagan para la próxima. Exacto. Sí, porque yo creo que lo que le decía a Jeremías, que Roé, que de la segunda parte del rapto va a haber que hacer una segunda parte, porque sí, para que Claro. no se haga del video tan largo. Claro. Adelante. Y por ejemplo, para ya cerrar, el argumento número 4 que Sí. se utiliza es que, bueno, tú sabes, hemos hablado acerca del asunto del rapto y habla acerca de un contexto de que Yeshua viene, Sí. se lleva a la iglesia, Es la iglesia, sí. o hay un grupo que va a resurrección, Sí. ¿verdad? Sí. Y automáticamente hay un grupo que se queda, que eso se supone que son los judíos, que se van a quedar como a hacer una expiación. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a ver si eso es lo que dice la palabra. Vamos a tomar un texto bíblico Ok. en 2 de Tesalonicenses 2. Sí. ¿Por qué yo tomo este tema? Porque es exactamente el tema que se utiliza para decir que se va a ser arrebatado o que se toma para decir la enseñanza del rapto. El argumento base del arrebatamiento. Exacto, a partir del verso 1, del verso 1 al 5. Sí. Pero ¿qué dice el verso 8? Adelante. Vamos a darle un poquito más de contexto. Ok. Dice lo siguiente. 2 de Tesalonicenses 2. Entonces el que personifica la separación de la Torá será revelado. Dice otra versión, el hombre de pecado. El hombre de pecado, sí. ¿Verdad? Al que el Adón matará con el rúa de su boca y destruirá con la cabot, dice, con la gloria de su venida. O sea, aquí hay un asunto. Se supone que Yeshua viene antes
de que sucede el rapto. Exacto. Es Según decir, el rapto. ¿verdad? Según esa Según- teoría. sí. Según esa teoría. Es decir, que Yeshua también va a venir antes de que salga el falso profeta. Exacto. Recuerda lo que decíamos, que hay muchos pastores en Estados Unidos que defienden la teoría de que no, todavía no estamos en la gran tribulación, Exacto. todavía no ha aparecido el falso profeta, porque antes de que aparezca el falso profeta nosotros no Viene el vamos. Mesías y no vamos. ¿Entiendes? Sí, Entonces, que por eso dice- es que permiten o te dicen, ponte Eso esto, mismo. a esto, o esto no tiene que ver, aunque sí estamos en el tiempo de principio de dolores, como Ajá, dicen, exacto. pero todavía no te sientas mal o no te asustes, porque en cualquier momento no viene el Mesías y nos lleva. Exacto. Entonces, si analizamos ese texto en contexto, Segunda de Tesalonicenses 2, Sí. cuando habla de aquel que personifica la separación de la Torá, está hablando de ese sistema que es conocido como la bestia. Sí. ¿Verdad? Y dice que el Mashiach, que Yeshua, claro lo dice, matará con el ruach de su boca. ¿Cómo viene Yeshua? Con espada. Con voz con cetro de hierro a gobernar. Y destruirá con la cabot, con la gloria de su venida. Así es. Es decir, que cuando venga Yeshua, Va a destruir lo que va a causar la va tribulación. a de- Entonces, si viene Yeshua y destruye lo que está causando la los, tribulación. los tiempos no encajan Exactamente. en cuanto a esa teoría, porque Exactamente. significaría que Yeshua viene antes de la tribulación y después viene después de la tribulación para matar a ese que se separa de la Torá Que o al causa hombre la de pecado. Viene en una tercera, ya vamos por Sería- tres, sería la tercera tercera venida Sí. para matar al falso profeta con el resplandor de su venida. Es decir, que los tiempos no encajarían. Así es. ¿Entiendes? Así es. Entonces, Verso 9. verso 9. Cuando venga este hombre que evita la Torá, a Satán le dará el poder para hacer toda clase de milagros, señales y prodigios. Estamos hablando del falso Del profeta. falso profeta. Eso es lo el mismo hombre que de dice pecado. Sí, Apocalipsis. 13, sí. Él le permitirá engañar con toda clase de medios malvados a aquellos que están en camino a destrucción, porque no quisieron recibir el amor a la verdad que los hubiera salvado. Adelante, Roy. Abriendo un paréntesis, dice aquí, ahí mismo, en ese contexto, Sí. Oseas capítulo 6. Venid y volvamos a Yahweh, Baruch Hashem. porque Él ha desgarrado, y Él nos curará, Él ha herido, y Él nos vendará. Vendará. Dentro de 2 días nos dará la vida. Al tercer día, Al tercer día. nos dará la vida. Al tercer día nos hará resurgir en su presencia y viviremos. No habla ni de resurrección, porque la palabra resurrección es una diosa pagana. Fuego. Candela. Es una diosa griega. Se llama resurrección. Exacto. Cuando se habla en Tesalonicense, Sí. que dice Tesalonicenses 2:2. que los que hayamos quedado seremos ¿qué? Guardados. Seremos Tomados. guardados, tomados. Y cuando habla de la resurrección se habla de incorporar. Porque ciertamente cuando Yeshua le dice a Lázaro, ven, Sí. él no le dijo resucita. No. Lázaro no resucitó, Lázaro se incorporó. Amén. Porque la palabra incorporarse es volver a su estado normal. Su estado natural. A su estado normal, su estado natural. Entonces, ¿qué nos dice aquí Osea? ¿Están esperando el qué? Aquí están las 3 divisiones del cristianismo, de la teología cristiana. Ahí es. El A, el pos y el Y milenialismo. el milenialismo. Exacto. Ahí está. Ahí están las 3. Ahí están las 3, que si lo sacan de contexto, si comienzan a sacar todo eso de contexto, Sabrá Como Dios lo- hasta como dónde no, van a no, echar. que tienen base para Como- decirlo. Sí, exacto. no, como lo han dicho, como lo han hecho. Lo que ha pasado. Entonces, si usted analiza ahí, miren lo que él está diciendo aquí. Él está diciendo aquí bien claro, miren. Lo pueden buscar ahí. Sí, en esta versión. Léalo en esa versión, hijo. Dice, amén. Verso 6, capítulo 6, verso 1. Vengan, regresemos a Adonai Jehová, porque Él ha desgarrado, Él nos curará, Él ha herido y Él vendará nuestras heridas. Él nos golpeará y nos atará. Después de 2 días, Él nos revivirá, dice aquí. En el tercer día
Él nos levantará y viviremos en su presencia. Conozcamos, esforcémonos para conocer a Adonai, que Él vendrá, es tan cierto como la mañana. Él vendrá a nosotros como la lluvia, como las lluvias de primavera que se riegan en la tierra. Mira, y es interesante porque si nosotros hemos estudiado en la misma Torah, que dice, cuando habla de los justos, cuando ellos mueren, no dice que y murió fulano, No. sino y durmió y descansó con sus padres. Descansó. Dice durmió. Y por ejemplo, me llega a la mente algo que el pastor ha hablado anteriormente, que había una niña y dice, no se preocupen que ella duerme. O sea, no está muerta, sino que duerme. Ella duerme. Exacto. Está durmiendo. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros podemos ver parte de lo que dice de el incorporarse, no el revivir, sino el reincorporarse. el despertar. Vamos a verlo desde ese punto de vista, porque cuando habla de y durmió con sus padres y descansó con sus padres, no dice y murió. Lo que pasa es, mi hijo Ricardo, que la palabra dormir, cuando tú te vas al original hebreo, es muerte. Por eso que dice que cuando iba a sacar a Javá, a Eva, de la costilla de Abraham, dice de que Abraham, no. Lo puso en un sueño. De Adán. perdón. Lo entró en un sueño profundo. Pero ya, para yo terminar esta intervención. Fluya. Mire lo que dice aquí en Lucas 10:27. Mire, Lucas 10:27. Lucas 10:27. Quise hacer esta intervención porque estaban hablando de la tercera venida, Sí, ¿verdad? sí. Dice, respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, Sí. y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Ujú. Entonces, él le pregunta ¿y quién es mi prójimo, Yeshua? ¿Verdad? Él le está preguntando eso. Entonces aquí Yeshua dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio, ¿qué? Muerto. Medio muerto. ¿Y qué es lo que es eso, medio muerto? Medio muerto. Esto lo vamos a ver a la luz de la palabra. Amén. Esto vamos a ver a qué que se refiere medio muerto. Agárramelo ahí, Harold. Sí. Medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. Sí. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. ¿Qué fue lo que tuvo? Compasión. Ok. Y acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo, cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Qué fue lo que él hizo ahí? Lo tomó, lo llevó en su asno a donde el mesonero y le dio 2 denarios. Cuida de él y si algo gastas, entonces te lo pagaré cuando vuelva. Entonces, cuando la Biblia habla de los 2 denarios, ¿a qué se está refiriendo? Adelante. No, de él es Harold. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, yo por ejemplo, la historia me hace mucho sentido porque habla de que... Pero mira, espérese, mijo, espérese. habla de espérese. los denarios. No, espérese. Usted leyó, o sea, 6:2. Sí. Ahí está hablando. Está hablando Él de desgarrará y él vendará. Sí. Herirá y curará. Vendrá y después de 2 días, ¿qué? Nos va a incorporar. Sí. Y al tercer día, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces, vamos a concatenar ese texto de Oseas 6:2 Sí, o sea, 6:2. con Lucas 10:27, que habla de qué? Del buen samaritano. Sí. Habla de 2 denarios, Ricardo. Habla de 2 días.
vamos, siga la idea para yo terminar. Sí, fluye, Sí, o sea, porque por ejemplo, si lo llevamos al plano profético de las dos casas, ¿verdad? Del cumplimiento de Jeremías, de la profecía de Jeremías 31 o en el 33, habla acerca de que él restauraría, y también habla en Ezequiel 37 de los huesos secos. Sí. Entonces habla, por ejemplo, dice 2 denarios, pero dice, yo vengo y pago, sano, y entonces cuando yo vuelva, si hubo algo de más, yo lo pago. Eso mismo. Está- Sí. ¿Entiendes? Yo lo pago. Está hablando de que yo vengo, te pago, te restauro, Sí. lo que te hablo ahorita, te restauro, pago, te rescato de la muerte o de la casi muerte, y luego cuando yo vuelva, yo pago todo lo otro que tú hayas gastado. ¿Entiendes? Eso como lo veo como la primera y la segunda venida de Yeshua. Amén. O sea, viéndolo desde un punto de Desde ese vista, punto de vista, viéndolo desde ese punto de vista, Sí, sí. analizándolo así, Sí. analizando esa parábola desde ese punto. Ok. Cuando el hombre desobedece a Yahweh en el jardín del Edén, ¿cómo el hombre quedó? Desnudo. Y espiritualmente, Literalmente muerto. la Biblia dice que él le dijo, si come de ese árbol, ciertamente morirá. Ciertamente morirás. Pero ¿a qué muerte se estaba refiriendo? Se iba a haber una desconexión de él con Yahweh. Entonces, si esos 2 denarios que él pagó, ¿a qué valía un denario? Realmente no. A no un sé. trabajo completo de un hombre, un salario completo Oh, de ya, un día ya, entero. un día completo. Un día completo. Sí, conectándolo con, o sea, ya entiendo. Ok. Un denario, un día, 2 denarios los 2 días. Un denario Ujú. era el salario completo de un jornalero. Ok. Síganme la línea. Sí, adelante. Usted está aquí, Víctor. Un denario es el salario de un día. Ok. Ok, ¿verdad que sí? Si él pagó 2 denarios y la Biblia dice que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Cuántos años hace que Yeshua vino a la tierra? Aproximadamente 2000 años. 2000 años, Sí. aproximadamente. Dependiendo del calendario que usted use. Exacto. Sí, 2000 años. Vamos a ponerlo así. Sí. Ahí están los 2 denarios. Entonces, ¿Y ya, qué es lo que él va a venir a pagar cuando él venga? Ahora. cualquier cosa que sea extra o cualquier cosa que haya consumido. Cada- ¿Cuál es la ratificación que se está haciendo? Oh, ya. ¿Lo están mirando ahí ya? Sí. El pagar aquello que se gastó de más. Cualquier extra. Obviamente, creo que el gastar de más aquí sería el pecado o la transgresión. Si lo Vamos a vamos dejar que él lo diga, vamos a dejar que el Robert lo diga. Lo que pasa es que si ustedes lo ven desde el punto de vista de la interpretación drash, Ya. no lo van a entender. Porque eso tiene un nivel so ahí. Universo. Iba a preguntarle ¿Por qué eso. tienen en un nivel so? Porque eso es algo espiritual. O sea, nosotros fuimos heridos en el Edén. Él nos levantó y nos curó. Amén. Morimos en el Edén, Él nos incorporó. Ya. 2000 años, Él vino y tomó la posición de hombre siendo un malaj. Y vino y hizo un trabajo muy específico en el madero. Lo que Él hizo en el madero fue lo que Él pagó de más. ¿Por qué dice de más? Lo encontramos en Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Cubrirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Experimentado en quebranto, varón de dolores. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él nos hirió y nos curará. Nos curará. O sea, sí. ¿Lo están mirando ahí? Sí. ¿Quién fue que nos hirió? Él mismo. Por la transgresión. Sí. O Por sea, la transgresión eso que del pecado de Adán. Te Él quemé. fue que nos bajó el fuetazo. Sí, él mismo. Y si él mismo fue que lo hizo, Él mismo nos va a curar. él nos va a curar. Sí. Entonces ustedes ven cómo lo estamos llevando poco a poco ahí. Entonces, esa teoría y todos esos atajos que la gente coge para su conveniencia, Para no para esforzarse. durar un chisme aquí en esta tierra, Para porque no- eso es, Ricardo. De eso mismo realmente, sí. Eso es, de que Sí. inventándose de que no, que la gran tribulación nosotros no vamos a estar aquí, que cuando la gran tribulación nosotros no vamos a pasar por eso. Y no saben que todo el mundazo va a vivir. Tiene que vivir eso. Y lo Es está que viviendo. tiene que pasar por eso. Exacto. Y ahí mismito es donde se pone de manifiesto el que sí tenemos que pasar la gran tribulación, porque por el hecho de la transgresión tenemos que pasar por el castigo del pecado, y entonces es que va a venir ya cuando luego viene el mismo Mashiach y acaba y elimina a la bestia, que es lo que estábamos leyendo en Tesalonicense, con su venida, con su cabot, El resplandor, con su boca, con el resplandor de su venida. de su venida, elimina a la bestia, elimina el sistema, y luego de eso entonces nosotros estaremos, y ahí que cae en Apocalipsis capítulo 20, que es entonces lo de lo que usted leí ahorita. Exacto. En cuanto al cumplimiento, yo creo que no hay mejor forma de terminar esto. Además estamos le hemos robado muchos minutos al podcast. No. Yo creo que es necesario de que nosotros hagamos una segunda parte concerniente a este tema. Claro, es interesante, sí. Pero teníamos para leer Apocalipsis 12:9, leer algo que aquí lo que le va a suceder a la serpiente antigua. debemos de tener claro para nosotros Adelante. poder analizar y abrir los ojos. Dice: el dragón fue lanzado fuera, aquella serpiente antigua, también conocido como Hashatán, diablo, el engañador del mundo entero. Ahí es lo que yo quería concentrarme. Sí. El engañador del mundo entero. Entender que este sistema, el sistema religioso, el sistema caído, ¿verdad? Dicen en una parte que Hasatán es el príncipe de este mundo, ¿entiendes? Entonces, Correcto. por ejemplo, debemos de entender y analizar y entender que todas esas doctrinas que quizás nosotros hayamos analizado en un momento tienen que ser desnudadas a Sí, través claro. de la palabra. Que también es algo que, escúcheme que le interrumpa, que es algo que nosotros también hemos estado tratando, que cuando ponemos, que es uno de los temas que iniciamos, que es lo de religiones bajo la lupa, que es donde usted se va a dar cuenta de que, y es que una cosa que el Robé nos enseñó, una mentira, y eso es algo que es normal, una mentira por mitad y entrelazada con una verdad es una falacia, es una mentira, sigue negativo con positivo, negativo, positivo con negativo, negativo, pero positivo y positivo es positivo. Entonces, por más que usted mezcle la mentira con una media verdad, sigue siendo una mentira. Exacto. Entonces, eso es lo que pasa. Y si usted se pone a ver, todas las religiones tienen... Y hablaba que es de donde nacen todas las religiones. Exacto. Exacto. Acerca de eso. Todos asimilan conocimiento, porque quizás alguien argumentará y dirá, pero ellos se parecen, pero no, pero ¿qué utilizaban? Llegaban a un pueblo. Yo digo, no, yo le llamo Isis, yo le llamo Venus. Lo que pasa es que yo le tengo un nombre. Nosotros adoramos al mismo Dios. Al final, ese Dios sabe que nosotros lo estamos adorando a Él. No Eso importa me- el nombre que tú le llames. O no importa el día que tú celebres su nacimiento. Entonces, ¿cuál es el mismo argumento que se utiliza hoy? No importa. Él sabe. No importa que tú lo llames Zeus. Porque hay que decir la cosa como vamos a es. decir como es. Porque si vamos a decir que no importa que diga Alá,
y que diga Dios, No importa y que diga Zeus. y que diga su nombre, Yahweh. Tampoco importa que tú le digas Zeus, que tú le digas Hermes, que tú le digas Juan, Lucas, Pedro, Pues sí, o que tú le cualquiera de digas esos. lo que tú quieras decirle. Sí. Al final, esa es una realidad y son cosas que vamos a seguir analizando en este canal, así que suscríbase, Sí. Denle añádase, like al video, compártalo. y si llegó hasta este punto, Baruch Hashem Adonai. Yo oro porque el Eterno le traiga entendimiento, discernimiento y tranquilidad a su mente, que precisamente por eso nosotros entramos, iniciamos este podcast hablando de lo que es la cognitive dissonance y la parte psicológica sí, de, la parte de todo el psicológica, asunto. sí. Mm, Porque excelente. eso choca mucho con la persona y hace que la persona entre en un estrés mental. Entonces, la intención es que la información llegue y que recordemos que la misma palabra dice que su pueblo perece, es engañado, muere literalmente, física y literal, es por la falta de un conocimiento. Exacto. Entonces, Yahweh esté con cada uno de nosotros. Shalom. Shalom. Shalom.